Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Info 18 Sábados. La verdad que es un placer acompañarles. Y como cada sábado también me acompaña Hugo Aguilera. Hola, Huguito, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Martín? Un gusto estar acompañándote una tarde más, también con todos los amigos de Mega TV, en una tarde donde vamos a estar conversando de temas bastante actuales y que ameritan una reflexión. Por un lado, lo que es el EPP, lo que hemos tenido como noticia reciente, que fue la liberación de Emir de Brum, que llevó como 3 meses privado de su libertad en esta zona de producción, una zona también de colonias de productores, y también vamos a estar hablando un poco de lo que ocurrió hace una semana, que fue el mapa político electoral del país, cómo quedó ya de cara al mes de octubre. Dos temas bastante interesantes que ameritan un buen análisis, Martín. Vos sabés que hay que decirlo, o sea, toda historia tiene un origen y para poder entender la actualidad de estas situaciones hay que ir al origen de las situaciones, de la historia del conflicto. Por eso nosotros convocamos a alguien representativo del tema para hablar sobre el EPP, Huguito, Una ¿verdad? persona que sabe mucho, una persona que conoce a fondo, no porque le contaron, Porque lo no vivió. porque vio nomás, sino que porque lo vivió Ujú. en carne propia. Estamos hablando del comisario general director en situación de retiro, Antonio Gamarra, quien por mucho tiempo estuvo encabezando las fuerzas de seguridad en los departamentos del norte, incluso antes de que se cree la FTC, para poder combatir al EPP, para poder llevar seguridad, tranquilidad a la zona, para poder trabajar y ver cómo dar una solución a esta situación que estamos atravesando hace varias décadas, que es el EPP. Comisario, muchas gracias por compartir con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes para tu compañero y a toda la gran audiencia. Comisario, recurrimos a usted en base a estos años de experiencia. Sabemos también que por más que usted está en el retiro, siempre es consultado por lo que vivió, no porque le contó alguien, por lo que vivió usted antes de la FTC, con la FTC. Está haciendo nuevamente noticia el EPP porque el último secuestro, que fue en el mes de febrero, ha tenido un desenlace, por así llamarlo, positivo, porque en poco tiempo, en 3 meses, nunca para la familia va a ser poco tiempo, pero tenemos que decir que en un tiempo no muy prolongado, fue liberado el último ciudadano paraguayo que fue privado de su libertad por parte de este grupo. Y para poder entender bien sobre este fenómeno del EPP, necesitamos irnos a la historia y comprender de dónde viene el EPP. Comisario, ¿cuándo empezamos a llamar EPP? ¿Dónde está el origen de este grupo? Bueno, en realidad el origen de este grupo ya data de la época del gobierno del general Stroessner. En 1980, los primeros registros datan de 1988, cuando Cetrini, Alcides Llobrites y otros cursaban el seminario para ser sacerdotes. Y ahí empezaron ellos a ideologizarse, a algunos profesores que les inculcaban estas ideologías, y empezó a... En ese momento ellos le llamaban a ese grupo, ellos ya se organizaban, y a ese grupo le llamaban Monseñor Romero. Monseñor Romero es un obispo que fue asesinado en El Salvador, que era... Hay que entender que en esas épocas estaba la guerra del capitalismo versus socialismo, Unión Soviética versus Norteamérica. Y había una lucha denominada Guerra Fría, y en ese contexto ellos estaban reclutando gente. 1988. Yo te estoy hablando, esto ocurrió mucho antes, pero de este grupo específico estamos hablando en 1988 aproximadamente. En 1997 prácticamente quedó registrado en uno de los casos de delincuencia, el caso de Choré, la banda de Choré. Y ellos fueron detenidos, el comisario Álvaro, no recuerdo bien, Álvaro Ramírez, era el jefe de la comisaría de Choré, y ellos estuvieron cavando ese túnel prácticamente días, tal vez meses. Ellos querían robar un banco, comisario, Se ¿verdad? ubicaron detrás
en la misma cuadra del Banco Nacional de Fomento, y en el 97, en diciembre del 97, ya estaban ubicados debajo de la bodega. Ellos tenían muy buena información y estaban esperando solamente la fecha que sería el pago de aguinaldo, el momento en que haya más dinero para proceder al robo. Ellos fueron seguidos y fueron capturados totalmente. Solamente uno se escapó. Y ese, al menos yo hasta hoy, no sé quién fue, ese que se escapó. Pero ahí quedó totalmente al desnudo quiénes eran estas personas. Ese es el inicio del EPP. El inicio del EPP, tal como en ese momento como una banda criminal. Bueno, como una banda criminal. En ese momento ellos ya habían cambiado de denominación. Habían pasado a ser Patria Libre. Ah, ok. ¿De quiénes hablamos en esa época? En esa época estamos hablando de Carmen Villalba, Alcides Bio Brites, Gilberto Yamil Cetrini, Olmedo. Yamil Cetrini era oriundo de Encarnación. Olmedo era oriundo de ahí la zona ahí de Colonias Unidas más o menos, y Carmen Villalba era oriundo de Concepción. Lucio Silva hasta ahora él murió en un enfrentamiento también. Él mismo reclutó a sus 4 hijos. Al comienzo él trató de mantenerles alejados a sus hijos. Trabajaban todos en Pedro Juan Caballero, en comercios, pero después, disculpen que esté un poco desordenado, cuando murió Toto Lescano en el asentamiento Arroyito, en Núcleo 4, todos ellos empezaron a juntar a sus hijos, a su entorno familiar, y agrandaron el grupo. Bueno, volviendo a Patria Libre, Carmen Villalba, en ese interín, ellos cumplieron su condena, 2 años aproximadamente estuvo en el Buen Pastor, Carmen, y hubo un litigio familiar ahí. ¿Por qué? José Villalba Ayala era el hermano mayor, ellos tenían una gran carpintería en Concepción, que era manejado por la familia. José le empleaba a muchos jóvenes, y entre ellos a su hermano Osvaldo Villalba, que en ese momento era menor de edad, y cuando cumplió 17 años aproximadamente, Carmen volvió a Concepción cuando salió de la cárcel. Y como no tenía donde irse, se fue al seno familiar nuevamente. Pero iba ya con ideas, como su mamá dijo en una demanda que presentó, con ideas raras. Y empezó a trabajar por su hermano. Trabajar entre comillas, ¿verdad? Psicológicamente le adoctrinó a su hermano menor. Y tal es así que instó a su hermano, y ellas juntos le demandaron a su hermano mayor por una cuestión laboral. A su hermano mayor, la carpintería que estaba trabajando. Su mamá y su papá, don Villalba y la señora Mariana Ayala, se fueron al juzgado con un abogado, denunciaron para recuperarle a su hijo. Pero después, al poco tiempo, ella cumplió mayor edad, y en ese tramo de 1988 más o menos, Osvaldo tenía 5 años. Era una criatura. Pasó el tiempo, cayeron nuevamente por el caso María Edith, Carmen Villalba, Aldo, eso fue más... Eso fue 2001, 2002. 2001, 16 de agosto de 2001 fue el secuestro de María Edith. Y al poco tiempo ellos cayeron. Primero cayeron en Sanguinacue. Ahí todo lo que tenían, víveres y todo eso, y la instrucción, se iban perfeccionando, adoctrinando. Ellos en su hora libre, manejo de armas, disciplina, tema de contabilidad, y hacían así reuniones, y así cada uno tenía que leer. Esa gente habla en público, se expresan bien, porque también, aparte de eso, y la mayoría estudia sociología. Una cuestión que hay que tener en cuenta cómo ellos se preparaban. Y manejo así de gente, reuniones y todo eso, muy bien preparados. Ahora, hay una diferencia entre esa gente y los que están ahora. ¿Por qué? Porque esa gente tuvieron una vida familiar, vivieron en sociedad, y los que actualmente están, algunos ya nacieron inclusive en el monte, y otros que reclutaban en la población, entre sus partidarios, que no conoce otra vida, solamente conoce esa ideología. Para ellos esa es la verdad absoluta. El izquierdismo extremo. Y le ve,
por ejemplo, a la gente, al comerciante que progresa y todo eso, le ven como un enemigo, automáticamente. A la autoridad legalmente establecida le ven como un enemigo. Por eso dicen las preparaciones revolucionarias. Cuando le secuestraron a Lidström, Ya en estamos hablando Naranja, 2008 por ahí, ¿verdad? no recuerdo ahora, aproximadamente. Lidström fue liberado, pero antes de eso se hizo un allanamiento. En la casa, la fiscal Sandra Quiñones hizo un allanamiento en Naranjatí y en Brasilcue, Orqueta. Detrás de la casa, en la casa de, ¿cómo se llama este señor que su esposa hace poco? Es un dirigente campesino en ese momento. Organización Campesina del Norte. O sea, Organización Campesina del Norte fue creado por ellos. Después, Movimiento de José Gaspar de Francia, para tener un soporte político. Y el EPP específicamente era el brazo armado. O sea, que tenían un soporte político o sea, que eso es lo que ellos querían hacer. Un soporte político fuerte y un brazo armado fuerte. o sea, que en ese momento Patria Querida ya dejó de ser el partido Patria Bueno, Querida. Patria Libre. Bueno, Patria Libre. volvamos un poco atrás. Sí, porque Patria Fueron Libre fue- detenidos, fue secuestrada María Edith, fue liberada, cayeron presos algunos. Osmar Martínez se queda con la organización Patria Libre. Patria Libre. Y le secuestran a Cecilia Cubas. Ok. Después muere a Cecilia Cubas. Ahí estaba siempre Manuel Mieres. Cristaldo. El rol de Osvaldo Villalba está un poco confusa, para mí al menos, en esos tiempos. Se descubre el caso de la muerte y se encontró el lugar donde estaba enterrada ella. Y Osvaldo Osmar Martínez se presenta había un cierre de rutas y él se presenta y se sube en un móvil de un diario capitalino, en el móvil de ABC, diciendo que él se presenta y que se presentó así para evitar que se le torture, que se le pegue y compañía, exigiendo garantías. Pero todo el trabajo policial y fiscal estaba tan bien dirigido que quedó totalmente probado la participación de cada uno de ellos. Hay un grupo de EPP, de Patria Libre, fueron presos. Ahí, en 2008, cuando estaba terminando el mandato de... Fernando Lugo. No, Nicanor. Ugarte perdón, Frutos, Nicanor. lanzan el movimiento EPP. En la estancia Santa Herminia. Y queman unos tractores. Y a partir de ahí ellos se denominan EPP. ¿Cómo llegó? Y estaban 8 integrantes aproximadamente en ese momento. La gran pregunta, comisario, ¿cómo aquellos que se iniciaban en lo que se denominaba la teología de la liberación, los que pasaron luego a ser la banda de Choret, los que tenían una formación, digamos, de izquierda, que empezaron con organizaciones campesinas, llegaron a tener ese poder bélico, ese poder de fuego que tuvieron? Porque sabemos a lo largo de los años, y esto es a lo que usted lo vivió en el terreno, en los enfrentamientos, ellos tenían poder de fuego, ellos tenían no solamente las armas que se utilizan por una banda criminal, sino que también tenían explosivos. ¿Había algún factor externo? ¿Quién les entrenó a ellos para que tengan ese poder bélico? Hay versiones y hay algunas, inclusive evidencias. Juan Arrón viajó a Colombia y se reunió con gente de la FARC. De la FARC. De la FARC. Se menciona que hay un distanciamiento entre Juan Arrón y su grupo, a Martí y compañía, Antonio Colmán y compañía, con Alcides Oviedo Brites. ¿Por qué? Porque cuando ellos fueron descubiertos, se escaparon. Se fueron a Brasil primero y después se fueron a Finlandia. Brasil, Uruguay, Finlandia. Entonces, Alcides Oviedo Brites y compañía se molestaron con ellos. Porque si realmente ellos defendían esta causa como ellos están defendiendo, según el pensamiento de ellos, que Arrón, Martí, Colmán y eso tenían que juntarse con ellos en la lucha armada. Porque ellos estaban en la parte política antes. Ahora, volvamos a lo de
estoy un poco desordenado. Volvamos a Naranjatí porque eso es importante. Eso se originó por un caso de abigeo. Sí. Hubo un abigeato, el capataz, los peones y compañía siguieron el rastro y se fue hasta un pequeño monte que está ubicado detrás de la casa de la familia Alejandro Rodríguez. Eso es lo que no me estaba acordando. Alejandro. Y se allanó siguieron, entonces se fue la policía, siguió el rastro, los policías que estaban luchando contra el abigeato, y ahí fueron recibidos a balazos. Era el campamento del EPP ahí. Ah. Se hizo el allanamiento, se hizo a la par el allanamiento de la casa, y ahí Alejandro y su señora Lourdes se escaparon y se fueron, sí, a integrar el grupo armado. Bueno, pero ¿qué se encontró además ahí? Ahí se encontraron la famosa caleta, y ahí estaba enterrado cheats de teléfono y el famoso manual del EPP, que estaba en manuscrito. En ese momento, Vacío Vio ahorita ya estaba recluido en la cárcel, en la agrupación especializada. Todo el mundo quiere saber cómo fue que logró sacar a alguien de su visita, habrá sacado, porque el control estricto pues, normalmente es solamente a la entrada. Entonces el tipo iba escribiendo y le daba a alguien para que se lleve a los combatientes. De ese estudio de esos chips se pudo saber cuáles son los teléfonos que se utilizó con esos chips de telefonía. Y se hizo un estudio con especialistas colombianos, creo que fueron 200.000 llamadas más o menos que se analizó, según los expertos. De ahí se sacó una conclusión de 16 personas que estaban colaborando logísticamente con ellos. Y salió esa lista de orden de captura de los 16, que después un juez les liberó a todos, y cuando se les liberó a todos, más de la mitad se fue a integrar el grupo armado y otros se adecuaron volvieron a la vida normal, podríamos decir. Porque ellos estaban también, los logísticos, estaban amparados en el anonimato. Sí. Y cuando ellos fueron descubiertos, algunos, por supuesto, los 16 se fueron presos. Algunos habrán recapacitado y otros sí se comisionaron. Uno de ellos es Antonio Maíz. Sí. Ellos entraron después, fueron los más. Bueno, le pongo un ejemplo. Después, y en ese manual dice claramente, ¿cómo vamos a financiarnos? Dice, y pone como ejemplo, transportadores de caudales, asaltos a financieras, rebobinado como lo del Banco de Choré. Y el secuestro de personas. Ellos no le dicen secuestro en ese manual, ellos mencionan retención de ricachones. Y ahí dice, volviendo a este último, para ponernos un ejemplo más reciente, este joven Almir. Almir de Brum. Tenemos que tener suficientes recursos para poder aguantar el tiempo con esos secuestros, con la retención de personas, porque cuanto más retención, ellos también están invirtiendo, tienen más gasto. Respecto a las armas que decía el manual. Te voy a decir. Tenemos que jugar con el factor tiempo y con la angustia de los familiares. Eso dice el manual sobre los secuestros. En el EPP. Okay. Eso ocurrió con María Diga, a quien le tuvieron secuestrada 63 días. Cecilia, ya todos sabemos. Listrom. Fidel Zavala. Bueno, en cuanto a lo que las armas, ellos dicen, bueno, esperemos tener apoyo internacional para que recibamos apoyo económico. Pero ahora no podemos contar con eso. Entonces, por eso quería recurrir al secuestro, a los asaltos y compañía. Y con relación a las armas dice, y para eso necesitamos armas. ¿Y quién tiene las armas? El enemigo los tiene. Asaltaron el cuartel de Tacuatín, que en ese momento el EPP no se sabía que estaban ya movilizándose en esa zona. Asaltaron el cuartel de Tacuatín y llevaron algunos fusiles de asalto, M16. Después asaltaban estancias
Y los estancieros tenían, por ejemplo, su escopeta, así estaban armados, con escopetas, rifles, armas cortas. Y lo más potente era el M16, ¿verdad? Sí. Asaltaron en los últimos tramos donde decidieron ya subir de nivel. Asaltaron, por ejemplo, la comisaría de Capitán Jiménez, donde le mataron a 2 oficiales, y llevaron sus armas respectivas. Y después empezaron a hacer trampas con explosivos. Hasta ahora, al menos yo hace un buen tiempo que me jubilé y hasta ahora no escuché todavía de dónde provienen los explosivos. Ellos tienen un contacto posiblemente con encargados de canteras que tiene simpatía con ellos. Entonces, porque los explosivos, imagínense la cantidad de explosivos que suelen usar en los atentados. Sí. El mayor atentado creo que fue el atentado contra el camión de los militares, donde murieron creo que 8 militares. 2016. Sí. Agosto del 2016. Y hoy que juegan con el tiempo. El personal policial o militar pasa el tiempo y se relaja. Sí. Y ellos están observando en el momento donde uno con la guardia más baja, ellos atacan. Entonces, el factor sorpresa. Yo creo que en la asimetría hay mucha diferencia de fuerza en las fuerzas militares y policiales, pero ellos juegan con el factor sorpresa y rehuyen a toda lucha armada. O sea que arman emboscadas. Ahora, el tema de ¿por qué es difícil terminar con ellos? Porque es un grupo muy reducido. Y precisamente donde su entorno es de mucha confianza. Tal es así que ese entorno de mucha confianza es en su mayoría familiar. Habríamos hablado del tema de Osvaldo Villalba, que era una criatura como no empezó todo. Murió, fue detenido, ha sido Vivo Brites, que en su momento fue el comandante supremo. Después fue detenido Osmar Martínez, que le siguió. Después fue abatido Osvaldo Villalba. Y sigue. Ahora está Danielito, que tiene más de 20 años, que es su hijo. Creo que es hijo de él y de Magna. Después está el más antiguo ahora mismo, es Manuel Cristaldo Mieres. Un poquito, creo que 1 o 2 años mayor es Liliana. Pero el más experimentado es Manuel Cristaldo Mieres. Manuel Cristaldo Mieres estuvo también en el seminario, creo que en San Pedro, y después estudió en la escuela agrícola. Sí, comisario, ¿sabes qué? Puntualmente, ¿por qué, entre comillas, la retención de ricachones, por qué algunos secuestros tienen, no quiero usar esa palabra, un final feliz, pero otros no? Ejemplo, o sea, le liberaron a Fidel Zavala, a María Díaz, pero otros no sabemos dónde está, por ejemplo, Edelín Morínigo, no sabemos dónde está don Félix Urbieta. ¿Qué pasa en estos casos, comisario? ¿Qué vos ves en esto? Bueno, yo creo que es para enviar un mensaje. El caso de María Edith, no sabe, ellos, es una percepción mía, ellos matan a sus víctimas para enviar un mensaje a los otros. El caso de Cecilia, el papá pagó una parte. Y después ellos exigieron más. Y tengo entendido que los familiares quisieron también jugar con bueno, estos quieren más plata y vamos a jugar con ese factor tiempo. No estoy seguro, estoy especulando. Pero le mataron para que sirva de ejemplo a otros futuros secuestrados. El caso de Listrom. A Listrom le cobraron. Claro, después lo mataron a Listrom. Sí, pero el Listrom era un tipo muy, muy astuto también. Y interactuaba con ellos. Está Fidel Zavala, un tipo muy inteligente, que él mismo porque los tipos se vieron en un momento bloqueados. Sí. No sabían cómo seguir con las negociaciones, porque el momento del intercambio de dinero era el momento más complicado para ellos. El momento más crítico para ellos. Estaban vulnerables ahí. Porque en el momento del cambio, del que den el dinero
Ahí se le puede capturar. Se puede poner un aparato GPS en la bolsa del dinero. Puede ser que le hayan seguido al que lleva la plata. O sea que todas esas cuestiones, ellos por supuesto que toman sus precauciones, pero era el momento más crítico. Fidel Zavala, él mismo les indicó, porque Fidel Zavala ya veía que el caso se estaba complicando y le dio la idea de lanzar el dinero desde avión. Bueno, hablando de avión, porque ahí hay materiales interesantes que después se publicaron, los videos cuando se tiraban el dinero del avión. Bueno, ¿cómo fue a parar ese video a manos de las fuerzas de seguridad? Cuando le secuestraron a Arlan Fick. Cuando le secuestraron a Arlan Fick, que fue el único secuestro de nuestra administración. Le secuestraron y fueron abatidos 2 de ellos. Uno de ellos es el hijo de la pinta, Lucio Silva, y que en ese momento tenía 20 años más o menos el joven, y el otro era uno de los más famosos, era Maíz, Bernal Maíz, Sí, el sí, famoso sí. Coco. Coco No Bernal. Bernardo Bernal Maíz creo que se llama, pero su apodo era Coco. Ellos fueron abatidos en ese momento. Un joven teniente fue, y el joven teniente estaba acompañado de su oficial que lamentablemente ahí también cayó muerto. Y el teniente no recuerdo ahora el nombre, les mató a los 2. Y ahí se recuperó la camarita filmadora que tenía con él, tenía Coco Bernal. En esa cámara está totalmente como está. Tanto es así que cuando yo salí de la zona de la lucha contra el EPP, fui trasladado, ellos estaban integrados por 17 combatientes, de los cuales 6 eran mujeres y 4 eran niños. Y ahí se ve el arma de cada uno. El más sofisticado tenía Osvaldo Villalba, que era una M4 que le quitaron en Cruzo de Hierro cuando le emboscaron a la fuerza de la FOPE y murieron 2 suboficiales y las armas de ellos, y uno de ellos tenía Osvaldo Villalba. Después algunos tenían M16, otro tenía una FAL, eran las armas más modernas. Y después se veían los rifles y las escopetas. Ahora, me preguntaste tema de armamento. Hay mucha gente que dice que estos están aliados con él, que es terrorismo aliado con el narcotráfico. Yo creo que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque yo estuve casi 3 años ahí, nunca ninguna evidencia sobre eso. Aparte de eso, no había ningún contacto. Hablamos de tema de extrema confianza entre ellos. Y conste que igualmente a algunos sobrinos y sobrinas menores se les desertaban. Después le volvían a reclutar otro y bueno. ¿Por qué? Porque si estaban asociados al crimen organizado, iban a tener las mejores armas. Iban a tener... ¿Y por qué dice el manual del EPP? ¿De dónde vamos a sacar las armas? El enemigo los tiene. ¿Ah? Entonces, yo creo que mi conclusión es que ellos nunca estuvieron aliados Con el narcotráfico. con el narcotráfico. Nosotros en nuestro recorrido, que rastrillamos los montes de Concesión, yo creo que terminamos también con el tema de marihuana, porque a cada rato encontramos plantaciones de marihuana y deteníamos a marihuaneros y quemábamos a los marihuanales, y no eran, para los narcotraficantes no era negocio la existencia del EPP en la zona. Claro. Y bueno, Porque estaba lleno de organismos de seguridad y era imposible que ellos estén operando en esa zona. y lo que nos quema en televisión a nosotros es el tiempo, comisario. Así que era importante hacer este repaso histórico para saber y entender qué es lo que está pasando y de dónde vienen, sobre todo las nuevas generaciones. Así que le agradecemos mucho, comisario, este repaso histórico. Hablando de historia, me olvidé una parte, una ironía del destino, algo... hablamos de que, les comenté al principio que uno de los fiscales más capaces, uno de los fiscales más honestos, su niñera era Carmen María Villalba, su niñera, en su época de adolescente. Y
La primera quema de tractores y de estancias que hicieron los del EPP, como tales, que lanzaron su nombre como EPP en la estancia Santa Herminia, ya iba siendo objeto de varias ocupaciones y se iban desalojando. Ocupación, desalojo. Y uno de los primeros desalojos hizo el papá de Osvaldo Villalba, que era oficial de justicia. Qué vuelta es la vida, comisario. Sí, así es. Qué vuelta. Bueno, nosotros tenemos que... Agradecemos tu presencia, comisario. La verdad que es un tema que deberíamos seguir hablando y para poder entender la situación actual, de dónde venimos, para poder entonces encontrar una solución para acabar con esto, porque la verdad que hay gente que sufre detrás de esto. Muchísimas gracias, comisario, por brindar un poco de su tiempo y contarnos en base a lo que usted vivió. Nadie le contó, sino que usted vivió. Bueno, por supuesto que yo lo viví solamente en una parte también, pero el resto tuve que también recurrir a otros materiales. Y yo creo que el EPP ahora mismo está a su nivel más bajo y hay que seguir insistiendo para que desaparezca totalmente. Bueno, ese es el mensaje del comisario Antonio Gamarra, a quien agradecemos su presencia. Nosotros tenemos que hacer una pausa. A la vuelta venimos con más información en Info 18 y con Yeah. What? Absolutely nothing. Yeah. What? Absolutely nothing. Say it again, y'all. Look out. What? Absolutely nothing. Listen to me. I despise. 'Cause it means destruction of this life. War means tears to thousands of mothers when their sons go off to fight and lose their lives. I said war. Good God, y'all. What is it good for? Absolutely. Get said again. Lord. What is it good for? Absolutely nothing. Listen to me. It ain't nothing but a heartbreak. Friend only to the Undertaker. Pasaron las elecciones y Honor Colorado se quedó con la corona de las elecciones del fin de semana pasado, ¿verdad? Por eso nosotros habilitamos también este espacio para hacer un análisis, un recuento de lo que pasó y poder entender lo que pasó, pero también lo que se viene. Y invitamos, Huguito, al investigador, a Esteban Caballero. Él es investigador asociado a la Flaxo, politólogo y también columnista. Es un destacado columnista que nos va a ayudar a entender esta situación. Esteban, buenas tardes, bienvenido a Info 18, edición sábado. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Encantado de estar con ustedes. Esteban, ¿qué nos deja las elecciones? ¿Qué nos dejan las elecciones de las internas del fin de semana pasado? Bueno, nos deja lo que se llama la hegemonía del movimiento Honor Colorado, ¿verdad? Nos deja un desempeño más pobre de lo esperado, de lo que son conocidos como los movimientos disidentes, entre comillas, ¿verdad? Nos deja una clara victoria del movimiento Nuevo Liberalismo en el Partido Liberal Radical Auténtico, con una participación apenas la esperada, digamos, y un desempeño no tan malo de Frente Radical con 21%, y la presencia siempre de Diálogo Azul, Dionisio Amarilla, que es digamos, la ala más colaboracionista con el gobierno, ¿verdad? Y luego un panorama muy evidente de predominancia, vamos a decir, en estas elecciones de los dos partidos tradicionales, pero también se nota siempre la actividad, digamos, ya no tan de partidos tradicionales en lugares como Ciudad del Este, por ejemplo, y en Encarnación. Y luego el escenario político más así visto en los medios es el escenario de la capital, que fue contundente, porque ahí sí
a diferencia de otros distritos municipales, Honor Colorado era una sola lista, digamos, de intendentes, o sea, un solo candidato versus el disidente, no como en otros distritos que había varios candidatos de intendente o precandidatos a intendente de la misma etiqueta, digamos, de Honor Colorado. Sin embargo, en Asunción la distinción era bien clara entre Samaniego y Camilo Pérez, ¿verdad? Y gana un candidato o un precandidato muy sui generis, vamos a decir, o muy diferente al que lo que es el político tradicional, porque Camilo Pérez aparece como un hombre con capacidad de gerencia, quiere, digamos, trasladar su experiencia de gestión del Comité Olímpico a la municipalidad, y también tiene características que hacen de él una especie de outsider, más bien técnico gerencial, muy en el perfil de lo que aspiraba también el gabinete, digamos, el primer gabinete de Cartes en su época, en donde traen a colación esta dimensión que es necesario en el Paraguay, no tanto cambiar la política en el sentido ideológico del término, sino cambiar la política en el sentido de la gestión eficaz y eficiente, ¿verdad? Él viene con eso, con ese mensaje, ¿no? Esteban, la pregunta también sería, dentro de la lista de los concejales electos por el Partido Colorado, o sea, ¿qué impresión te deja también eso? Mira, así en detalle no conozco, pero lo que... Yo una vez me fui a un panel o un debate en la universidad, justamente donde eran 3 precandidatas jóvenes y sin saber los nombres, o sea, sin saber a qué partido pertenecían. Escuché a una joven, creo que era dirigente estudiantil del Partido Colorado en Economía, y se expresó muy bien, la verdad que se expresó muy bien. He visto otras entrevistas también dentro de los espacios que se generaron los medios para los jóvenes candidatos a concejales. Y hay gente muy capaz, y también hicieron esa técnica, digamos, o estrategia de hacer un grupo de concejales bastante variado, que apelan a distintas dimensiones y aspectos del público interesado en temas municipales. Eso me pareció muy bien. Era una buena lista, de verdad. Y en Ciudad del Este, por ejemplo, el caso se da distinto, con la cuestión de intendentes. Total. Dentro de Honor Colorado. Y hubo como 2 listas de Honor Colorado que competían contra el disidente Colorado también, ¿verdad? Exacto. O sea, ¿qué reflexión podríamos dejar de eso? Y el desgaste del clan Zacarías, la idea de que es como... está dado que un grupo va a estar dominando, evidentemente con el tiempo ese clan, esa red, esa estructura, como quieras llamarle, no ha podido, digamos, mantener su vigencia, su legitimidad, habrán caído en prácticas excluyentes, en donde desde la base hasta los diferentes aleros del partido se sentían que no había oportunidades para ello, ¿verdad? Entonces, ahí yo creo que hay algo muy fuerte, y también es el típico caso que se da en muchos otros ámbitos de la elección, el típico caso del gobernador ascendente, digamos, que le disputa el terreno a el oficialismo más capitalino, ¿no? Que estaba aliado con los Zacarías, y tengo entendido que ganó casi en todos los distritos con sus fichas, que no es una palabra que me gusta mucho, pero describe muy bien el hecho de que hay ciertos candidatos a intendentes que respondían a los gobernadores, en el caso de Caguazú también, en el caso de San Pedro, en el caso de Paraguarí, ¿verdad? Pues tenés ahí unas pugnas entre el oficialismo de la cúpula asuncena contra el oficialismo más fincado en el departamento, ¿verdad? En el territorio. Y ahí es donde hay una batalla más interesante. O sea, que es interesante porque después de esto, o sea, lo habían dicho también ya habían anunciado también ya los propios cartistas que van a definir después de estas elecciones quién va a ser su candidato a vicepresidente, ¿verdad?
Claro, O sea, es un punto interesante también a tener en cuenta. Entonces ahora creo que van a tardar en dar el nombre, pero están ya comenzando a partir de estas elecciones a definir quién es. O sea, ¿quién más pueden definir estas internas? Claro. Bueno, yo creo que lo que vos mencionás me parece a mí muy interesante también porque es una elección que tiene como un triple significado, ¿verdad? Y uno de los significados es el posicionamiento para el 2028, ¿verdad? Entonces, esto era como una suerte de demostración de fuerza para poder posicionarse frente al desafío de 2028, ¿verdad? Que es bastante diferente en términos de competencia electoral a lo que es la competencia en las municipales. Y en ese nivel tenés La Torre, tenés Baruja, tenés, no, Landi no, pero yo creo que también está el grupo de los gobernadores, en el caso César Sosa de Guayaba, ¿verdad? Entonces, creo que en esa disputa y en esta interna se dio bastante fuerte esa especie de ascenso, digamos, de los gobernadores, el ascenso del poder territorial en el interior. Para el poder nacional, como es el ejemplo también el que fue gobernador de San Pedro, sí. Carlos Jiménez, que ayer dijo, yo merezco algo. Merezco algo. Ayer lo dijo abiertamente, merezco también algo. ¿De Clexis? No, Carlos Jiménez. El ministro de Agricultura. Que fue también gobernador de San Pedro. Fue también. Ya. Sí, y ahora es ministro de Agricultura. Exacto, exactamente, sí. Sí, ahí hubo empates, porque entre Ovelar y Soto, por ejemplo, bueno, si hubiese perdido Ovelar, Coronel Oviedo, hubiese sido ya bastante vergonzoso para Ovelar, ¿verdad? Sí. Igual Jiménez le mantuvo a raya de Clexis, que también quería conquistar. Esa parte a mí me parece que da cuenta de un dinamismo muy interesante dentro del Partido Colorado, ¿verdad? Claro, en el Partido Colorado, que tuvo 150.000 votos, creo que movilizó en Asunción, ¿verdad? No, creo que fue 85 más 30, 110, 120. 120. Sí. ¿Y esos números qué representan este año? ¿Son interesantes? Es muy fuerte, porque yo creo que si por ejemplo, Sole Núñez quiere ganar, yo creo que ella tendría que apuntar a 135.000 votos por ahí para asegurarse, ¿verdad? Ellos inclusive podrían llegar a esa cifra. Sería sorprendente, pero una unidad granítica post-interna y una movilización con tipo aparato, como hicieron ahora con Camilo Pérez, la tiene dura Soledad Núñez, la tiene muy dura. Sí, porque ellos al día siguiente ya comenzaron a reunirse. Sí, ya, está dado. El abrazo republicano ya está dado, concretado. Está absolutamente dado. Ahora la cuestión es la movilización que pueda. O sea, Sole, por su parte, ya está diciendo todavía nosotros podemos ganar con votos colorados. ¿Vos pensás que eso es probable? Yo creo que la interna deja el saldo de que no tenés que confiarte tanto en eso, ¿verdad? O sea que es mejor apostar a ganar con voto no colorado, digamos, firme, que también se puede, porque el Partido Colorado difícilmente rebasa los 50%, o sea, tiene un bloque ahí fuerte de 45, 48%, pero le cuesta ir más allá. Entonces ese techo que tiene la estructura es un techo que puede ser refutado, sobre todo en una sociedad como la Azucena, donde hay muchos votos no dependientes, digamos, del Estado, hay clase media profesional independiente, empresarios. Está el el tema de los bañados, ¿verdad? Cómo articular un apoyo en los bañados, ¿verdad? Y eso no está siendo muy claro de parte de Soledad Núñez, ¿no? De la oposición, porque vos sabés que esos temas nosotros estuvimos debatiendo en estos días, que la situación en Ciudad del Este, por ejemplo, se da un fenómeno acabaron con el plan Zacarías, pero que también es una población que muchas veces tiene acceso a... No depende del Estado para sobrevivir económicamente. Sí, exacto. Y si necesita salud, pasa a Brasil. Exacto. Entonces es una población un poco más consciente, entonces no depende del Partido Colorado, salvo en Asunción, por ejemplo, que sí. Exacto. Que el asunceno, el que vive en los barrios, digamos, la población vulnerable necesita las seccionales,
necesita Exacto. del puntero, Exacto. del caudillo de su zona, entonces Sí. es un poco difícil. O sea, ahora el desafío de la oposición es ver cómo captar a esa gente, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo puede hacer eso? O sea, ¿cuál es el trabajo? Políticamente, ¿cuál es el trabajo que puede hacer la oposición para poder quitarle esa hegemonía al Partido Colorado? O sea, es difícil este. Sí, es muy difícil. Es una combinación, ¿verdad? Por un lado, el juego clientelar, digamos, así inmediato, que es una posibilidad, no tiene que ser exclusividad del Partido Colorado, sí, ¿verdad? también. Puede usarse también como método. Por otro lado, articular con dirigentes de base, que no estoy viendo mucho en términos de movimientos populares que hay, por ejemplo, lo que fueron los comedores populares, Claro, por las ollas ejemplo, populares, sí. y una propuesta más específica, y uno de esos, por ejemplo, podría ser este tema de los comedores comunitarios, por ejemplo, porque el problema de la pobreza en Paraguay pasa mucho por no lograr las 3 comidas del día, ¿verdad? O sea, es un tema de alimentación, de nutrición, de seguridad alimentaria, que es lo básico, digamos, para mantener la pobreza más extrema lejos, ¿verdad? Algo así, aunque no es asunto de la municipalidad, en el sentido de que es un programa que maneja más el Ministerio de Desarrollo Social, ¿verdad? Los comedores, tampoco hay tanto presupuesto para eso, pero la municipalidad puede cumplir un rol en articular, en promover, en hacer un lobby frente al sector encargado, ¿verdad? Para que ese tipo de programas llegue más a la gente más pobre en Asunción. A los ¿no? vulnerables, porque tenemos que tener en cuenta también que estas elecciones municipales van a ser el reflejo de las nacionales después. Sí, por O supuesto. sea, los colorados se jugaron con todo, o sea, se van a jugar con todo esto porque no quieren perder en el 2028, o sea, Claro. o sea, esa estrategia también la que tiene que saber manejar la oposición que no está logrando. O sea, y ahora comenzó el debate incluso en la oposición de cómo van a ir al 2028. Sí. O sea, hubo ya un acercamiento con Riveros Sí. por parte de la oposición, pero todavía no queda claro quiénes van a ser los candidatos. Y también que Riveros dice, el PLRA no le va a postular a su presidente como chapa presidencial. Exacto. Aclaró eso, Claro, él no obviamente por la experiencia de Efraín, que Efraín siendo el presidente del directorio era también la chapa presidencial. Entonces, con esta aclaración de Riveros, como que el panorama también tiene algunas luces para poder empezar quizás una negociación con Prieto. Se habla de la figura del gobernador Estigarribia, Sí. porque claramente es el liderazgo que está detrás del nuevo presidente del PLRA. Sí. Sí, es interesante esa idea de que el presidente del partido no sea un candidato a presidente o que sea el líder, el principal líder, digamos, ¿verdad? Es positivo en el sentido de que eso lo posiciona como un articulador más neutro. Puede ser negativo en el sentido de que su fuente de poder no es el mismo, sino es el jefe o el líder del movimiento que lo llevó a esa posición de presidente del partido, ¿me explico? O sea, Sería Estigarribia. Sería Estigarribia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo maneja él. Hoy estuve leyendo que ya hay una primera circunstancia, digamos, que es, viste que en Ciudad del Este ganó Laura Folle. Laura Folle, que es de Frente Radical, pero ganó como para cederle el paso a Mujica o apoyarlo a Mujica. Claro. Y ahora Alcides Rivero le dice, no puede hacer eso. Si usted hace eso, la vamos a expulsar del partido. Entonces ahora se crea una situación de lo más curiosa, que además yo también estaba diciendo, ¿y cómo se hace esto de presentarse a una interna para después renunciar a favor de otro? Ella era medio incoherente, digamos, ¿verdad? O sea, que es una situación bastante peculiar la de Ciudad del Este, siempre, ¿verdad? Porque perdieron los Portillos, ¿verdad? O sea, Folle le gana al clan Portillo, que es muy fuerte, ¿verdad? Y tratando de dando su apoyo. O sea, aparte el Partido Liberal no debería, o sea, bueno, no debería, ya aclarando, diciendo esto desde el punto de vista politólogo, ¿verdad? O sea, un partido grande no puede renunciar a
una candidatura, o sea, no debería, ¿verdad? Sí. Pero podría ocurrir. En el 2028 podría ocurrir que vuelva a renunciar. Esa es una pregunta importante, o sea, todo depende un poco de por quién renuncia, ¿verdad? O sea, a mí en este momento todavía no me queda claro, sinceramente, o sea, entre la famosa opción esa de el PLRA a nivel nacional siguiendo un candidato no PLRA, ¿verdad? Claro. Y haciéndolo en función a una posible alternancia. Pero la idea está, pero ¿quién será ese no liberal, digamos? No veo una figura tipo Lugo, que tenía un cierto gravitas y tenía su peso profundo por haber trabajado, por ser un obispo, etcétera, ¿verdad? Entonces, como que calaba. Y después también el Partido Colorado estaba dividido. Pero ahora, no sé, para mí la figura de Prieto en ese sentido todavía no me llega a convencer, digamos. O sea, Prieto no podemos compararlo en ningún sentido con lo que fue Fernando Lugo. Exacto, no. Me cuesta hacer esa semejanza, ¿verdad? Entonces, si no es él, bueno, ¿quién? Y la otra fórmula es, digamos, el Partido Liberal sigue su cauce normal, como un partido, ¿verdad? Los movimientos, las internas, surge un candidato que no tiene que ser necesariamente Estigarribia, ahora se están mencionando unos nombres el otro día que están pensando, ¿verdad? Víctor Ríos, el jurista, Carlos Mateo, creo que había otro, Estigarribia y así. Entonces, bueno, si el Partido Liberal se decide ir por esa línea de trabajar como Partido Liberal, sin preocuparse tanto de la alianza, tendría que encontrar un candidato que no fuese así, digamos, del operador, sino fuese un candidato que tenga cierta altura, cierto gravitas, como para atraer que a usted convenza, ¿verdad? Si no sos liberal, te convence ese candidato, ¿verdad? Claro. Ahí la candidatura es muy, muy importante, juega un rol muy distinto a lo que es una candidatura a la ANR, que es más como corporativa, es como un aparato que te presenta a alguien, y la vigencia del candidato tiene mucho que ver con la vigencia del aparato. Mientras que en la alternancia, el candidato tiene que ser un candidato, vamos a decir, más carismático, más transformador, ¿verdad? O sea, ahí lo que vamos a Esteban es que la incapacidad de la oposición de generar un candidato atractivo. Exacto. Porque vos puedes tener propuestas Sí. como oposición, pero Sí. el tema es que tu candidato no te genera esa confianza de que va a cumplir esas promesas, ¿verdad? Claro. Y la población tiende a exigir más al candidato opositor que al Claro. candidato oficialista. Absolutamente. Eso también como sociedad tendemos a exigirle más, pero Sí, mira, al contrario era así, es como que tendemos a exigirle más, Esteban. Porque si hacemos una lista de nombres de personas de la oposición, no creo que ninguno estaría, bueno, o sea, no sé, ¿quién podría estar? Y el tiempo es otro factor, Esteban. Estamos 2026. 2026. A final del año que viene son las internas Sí. para poder definir lo que entre abril del 2028 se va a tener que elegir. ¿Los tiempos dan? Sí, dan, yo creo que dan. También somos un poco exagerados en términos de, no sé, yo no creo que sea tan bueno que el país se pase todo el año preocupado de las elecciones, ¿verdad? O sea, como que deberíamos ser como más acotados en el tiempo con respecto al tema de las elecciones. Inclusive los gastos desmedidos también son un problema, ¿verdad? O sea, hay tiempo, pero sí, digamos, hay que empezar a definir esto el fin de año, digamos, por ejemplo, sería ideal, por lo menos hacia dónde vamos, y después construir la plataforma como para generar el movimiento, digamos, necesario. Es difícil y sin recursos, porque la diferencia de recursos es abismal, ¿no? No, totalmente. El aparato que movió el Partido Colorado el fin de semana Claro. Fue inmenso. Descomunal. Esteban, nosotros la verdad que nos quedamos sin tiempo, te agradecemos muchísimo No este hay análisis. problema. Pero te queremos seguir invitando. Bueno, claro Te que queremos sí. seguir invitando para poder hacer análisis no solamente de esto, sino también de otros asuntos importantes, ¿verdad? Claro. Que es la vida cotidiana, ver cómo la gente va a poder comer
y Sí, soluciones, ¿verdad? Porque exacto. son cuestiones que también deberían importarnos, no solamente las elecciones, ¿verdad? Absolutamente, ¿verdad? Bueno, Esteban, ¿alguna reflexión final antes de...? No, y un poco lo que vos dijiste me parece importante, o sea, los que estamos en la política o pensando en la política Sí. o los políticos, muchas veces no nos damos cuenta que el ciudadano medio no lo tiene tanto como prioridad y la política le viene en su cotidianidad muy de lejos, ¿verdad? Y toma decisiones que no tienen que ver con los últimos debates, sino tiene que ver con cuestiones relativas a su cultura, su familia, su cotidianidad, ¿verdad? Y eso es muy importante tener en mente, ¿verdad? Interesante ese punto. Sí. Interesante. Entonces una persona vota en base a su entorno, no, Exacto. no lo que escucha en la televisión. No necesariamente, ¿verdad? Uno dice, ¿y por qué están votando a tal partido, ¿verdad? Si estamos en crisis. Bueno, la verdad que la persona está pensando, mañana tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio, mi mamá está enferma, no me alcanza para, ¿entendés? Ese tipo de la cotidianidad, sobre todo en un país como este, que no mucha gente está leyendo las noticias ni escuchando ese tipo de cosas, ¿verdad? Y los políticos deberían aprender entonces también a escuchar a la gente y a entender a la gente. Nosotros tenemos que hacer una pausa y agradecemos la presencia de Esteban Caballero, él es investigador de la Flaxo y también politólogo. Volvemos a la vuelta del corte con más información. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, or the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Bueno, llegamos al fin de esta misión de Info 18 Sábados. La verdad que fue, considero en lo personal, muy productiva porque tocamos dos temas de interés bastante actuales, aunque son de siempre, ¿verdad? Como el EPP y las elecciones, Huguito. Y que seguirán dando de qué hablar. Esperemos que en un caso sea ya para no volver a hablar y en otro que sea para bien. Totalmente, totalmente. La verdad que para la gente que está sufriendo por las cuestiones, tanto de las acciones criminales de un grupo y también las acciones criminales de los políticos, que se puedan encontrar una solución a toda esta situación. Nosotros vamos al cierre a Info 18 edición sábado. Como cada sábado les acompañó Martín Gómez y también Hugo Aguilera. Nosotros nos volveremos a ver el próximo fin de semana. Muchas gracias. That's the way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working. That